Bienvenidos a Universo Histórico, el canal que te trae la historia de una forma diferente. Hoy os vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, el hombre que cambió el destino de Europa y del mundo con su genio militar y político. ¿Queréis saber más sobre él? Pues seguidnos en este viaje por su apasionante biografía. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, la capital de la isla de Córcega, que acababa de ser anexionada por Francia. Su nombre original era Napoleone Bonaparte, y era el segundo de 8 hermanos de una familia de origen italiano y de pequeña nobleza. Su padre, Carlo Bonaparte, era un abogado que se dedicaba a la política, y su madre, María Letizia Ramolino, era una mujer de carácter fuerte y autoritario, que influyó mucho en la personalidad de Napoleón. Desde pequeño, Napoleón mostró una gran inteligencia y una ambición desmedida. A los 9 años, fue enviado a una escuela militar en Francia, donde aprendió francés, matemáticas, historia y geografía. También desarrolló su pasión por la lectura, especialmente por los clásicos griegos y romanos, que le inspiraron a seguir el ejemplo de grandes conquistadores como Alejandro Magno o Julio César. A los 16 años, se graduó como oficial de artillería, y a los 20, ya era capitán. Su carrera militar se vio impulsada por el estallido de la Revolución Francesa en 1789, que derrocó a la monarquía absoluta y proclamó los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Napoleón apoyó la revolución y se destacó por su valor y su talento en varias batallas, como el sitio de Tolón, donde recuperó la ciudad de manos de los ingleses y los realistas, o el 13 de Vendimiario, donde salvó al gobierno revolucionario de una sublevación en París. Gracias a sus victorias, Napoleón se convirtió en un héroe nacional y fue ascendido a general en jefe del ejército de Italia. Allí, entre 1796 y 1797, dirigió una brillante campaña contra los austriacos y sus aliados que dominaban el norte de Italia. Napoleón derrotó a sus enemigos en batallas como Montenotte, Lodi, Arcole o Rivoli y conquistó gran parte de Italia, estableciendo repúblicas afines a Francia. También firmó la paz con Austria en el Tratado de Campoformio, que le dio a Francia el control de los Países Bajos y el Rin. Durante su estancia en Italia, Napoleón conoció a Josefina de Beauharnais, una viuda de un aristócrata guillotinado durante la Revolución y madre de 2 hijos. Napoleón se enamoró perdidamente de ella, y se casó con ella en 1796. Sin embargo, su matrimonio no fue muy feliz, ya que Josefina le fue infiel varias veces, y no pudo darle un hijo a Napoleón, que era su gran obsesión. En 1798, Napoleón decidió emprender una nueva aventura, la invasión de Egipto, con el objetivo de debilitar el comercio británico con la India, y de difundir los principios de la revolución en Oriente. Napoleón desembarcó en Egipto con un gran ejército y una comisión de científicos y artistas que se dedicaron a estudiar la cultura y la historia del país. Napoleón derrotó a los mamelucos, que gobernaban Egipto, en la batalla de las pirámides, y entró triunfalmente en el Cairo. Sin embargo, su flota fue destruida por los ingleses en la batalla del Nilo, lo que le dejó aislado y sin refuerzos. Napoleón intentó expandir su dominio por Siria, pero fue detenido en el asedio de Acre, donde sufrió una dura resistencia y una epidemia de peste. Además, se enteró de que en Francia la situación política se había complicado, y que el gobierno revolucionario, llamado el Directorio, estaba en crisis. Napoleón decidió entonces abandonar Egipto y regresar a Francia, dejando a su segundo al mando, el general Clerc. A su llegada a Francia, Napoleón fue recibido por el pueblo, que le veía como el salvador de la patria. Napoleón aprovechó su popularidad para dar un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 de Brumario, y acabar con el Directorio. Antes de continuar, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Ahora sí, continuemos. A eso se le llama estrategia. En su lugar, estableció el consulado, un régimen autoritario en el que él era el primer cónsul, es decir, el jefe del gobierno, con poderes casi absolutos. Como primer cónsul, Napoleón se dedicó a consolidar su poder y a reformar el país. Entre sus principales medidas, destacan la creación del Código Civil, que unificó las leyes francesas y estableció los principios del derecho moderno, como la igualdad ante la ley, la libertad individual, la propiedad privada o el divorcio. La firma del concordato con la Iglesia Católica, que puso fin al conflicto religioso que había surgido durante la Revolución, y que reconoció la libertad de culto y el papel de la Iglesia como la religión mayoritaria de los franceses, pero sin interferir en los asuntos del Estado.
La reorganización de la administración, la educación, la economía, la justicia, el ejército y la policía, creando instituciones eficaces y centralizadas que garantizaran el orden y el progreso del país. La construcción de obras públicas, como puentes, carreteras, canales, puertos, edificios o monumentos, que mejoraron la infraestructura y el aspecto de Francia, y que sirvieron para glorificar su figura y su obra. Además de estas reformas internas, Napoleón también se ocupó de la política exterior y de enfrentarse a las potencias europeas que seguían en guerra con Francia. Entre 1800 y 1807, Napoleón dirigió una serie de campañas militares, conocidas como las Guerras Napoleónicas, en las que derrotó a sus enemigos y extendió su dominio por gran parte de Europa. Algunas de sus batallas más famosas fueron Marengo, Austerlitz, Jena, Friedland o Wagram. Napoleón no solo conquistó territorios, sino que también creó nuevos estados, como el Reino de Italia, la Confederación del Rin, el Gran Ducado de Varsovia o la Confederación Suiza, que dependían de él y que adoptaron sus reformas. Además, colocó a miembros de su familia en los tronos de algunos países, como España, Holanda, Nápoles o Westfalia. En 1804, Napoleón se proclamó emperador de los franceses y se coronó a sí mismo en la Catedral de Notre-Dame de París, en presencia del Papa Pío VII. Con este acto, Napoleón quiso imitar a los antiguos emperadores romanos y afirmar su poder absoluto sobre Francia y Europa. Sin embargo, también se granjeó muchos enemigos que le consideraban un tirano y un usurpador. Entre los países que se opusieron a Napoleón, el más importante fue Inglaterra, que era la única potencia que le hacía frente en el mar y que financiaba las coaliciones de los demás países contra él. Napoleón intentó derrotar a los ingleses con un bloqueo comercial, conocido como el Sistema Continental, que prohibía a los países europeos comerciar con Inglaterra. Sin embargo, este plan fracasó, ya que muchos países no lo respetaron, y porque Napoleón enfrentó la resistencia de diversas coaliciones lideradas por potencias europeas como Rusia, Austria y Prusia. A pesar de sus victorias notables, como la batalla de Austerlitz en 1805, el conflicto continuó. La campaña rusa de 1812 se convirtió en un punto de inflexión crítico, ya que la invasión resultó desastrosa para las fuerzas francesas debido al brutal invierno y la estrategia de desgaste empleada por los rusos. Después de retirarse de Rusia, las potencias europeas se unieron en su contra, y Napoleón sufrió derrotas en Leipzig en 1813 y en Waterloo en 1815. Finalmente, fue exiliado a la isla de Elba en 1814, pero regresó brevemente en 1815 en lo que se conoció como los 100 días. Su última derrota en Waterloo llevó a su segundo y definitivo exilio en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Napoleón Bonaparte dejó un legado complejo, sus reformas legales perduran en el Código Napoleónico, pero su ambición expansionista y su estilo autoritario generaron controversia. Su impacto en la historia de Europa sigue siendo objeto de debate y análisis. Y ahora para los más fieles, que se quedaron hasta el final del video, aquí tienen 3 chismes históricos de Napoleón Bonaparte. Amor por los perfumes. Napoleón era apasionado por los perfumes. Llevaba consigo varias botellas de sus fragancias favoritas incluso durante las campañas militares. Su preferido era el agua de colonia de Jean-Marie Farina. Miedo a los gatos negros. General, nos han descubierto. Se dice que Napoleón tenía un miedo irracional a los gatos negros. Se cree que esto se originó debido a la superstición de que traían mala suerte, y algunos informes sugieren que su aversión iba más allá de lo común. Debilidad por la pastelería. A pesar de su imagen de líder fuerte y disciplinado, Napoleón tenía debilidad por los pasteles. Se cuenta que en más de una ocasión, retrasó las reuniones importantes por tal de darse un atracón de dulces. Y así, concluimos nuestra travesía por la vida de Napoleón Bonaparte. Si esta historia te ha dejado con ganas de más, suscríbete, dale like y activa la campanita para futuras inmersiones históricas. Hasta pronto.